construcción viene de 9 metros de longitud. Y si tú tienes un elemento con una longitud superior a eso, pues vas a tener que realizar empalmes de refuerzo. Y esos empalmes de refuerzo, como ya dijimos, hay diferentes tipos, ¿no? Está el traslape, que es el convencional, el empalme mecánico, ya hemos hablado de eso también, y empalme por soldadura. Cualquiera. Pero el que vamos a estudiar es el empalme por traslape, que se usa en el 90% de los casos en construcción aquí en nuestro medio. ¿Ya? Y básicamente el traslape, como ya lo hemos visto, consiste en colocar dos refuerzos o dos varillas que se superpongan entre ellas y amarrarlas, ¿no? Con alambre. Y el tema nuestro es definir cuánto es esta longitud, cuánto debe trasladar el refuerzo, y eso dependerá, entre otras cosas, del diámetro de la varilla. ¿Listo? Muy bien, entonces la fórmula básicamente es esta. Entonces te dice la norma que vas a tener dos clases de empalme o traslape, clase A y clase B. Antes, en normas anteriores, había el clase C, que hoy en día todavía lo siguen contemplando algunos ingenieros en algunas obras. Hablan de tres tipos de traslape, A, B y C. En realidad la norma solamente contempla dos, A y B. El C ya no existe para la norma peruana. ¿Ok? Entonces te dice, si tu empalme es tipo A o clase A, la longitud de traslape será LD, o sea, la longitud de desarrollo de la varilla, sin gancho. ¿Ok? LD no es LDG, ¿no? Es solo LD. Y si tu traslape es clase B, pues considerarás 1.3 LD, o sea, le aumentas un 30% de la longitud de desarrollo. ¿Ok? Y nunca será menos, como dice acá, de 30 centímetros. Ya el traslape. Muy bien, entonces solamente nos faltaría saber cuándo será un traslape clase A y cuándo será un traslape clase B. Eso depende de dos cosas. Acá fíjate la tabla que está abajo. Depende del área de acero proporcionado versus el requerido, y depende del porcentaje del área de acero que vas a empalmar o traslapar. Por ejemplo, en una viga común, corriente, si tú tuvieras que armar el fierro de esta viga, el fierro superior está de azul y el fierro inferior está de verde. El fierro de azul no se puede traslapar en la misma zona que el fierro de verde, por obvias razones, porque este diagrama de momento flector es así. Entonces, a ver, por lógica, si el momento negativo es máximo en los extremos, tú sabes que para momento negativo trabaja el fierro de arriba, ¿ok? Convendrá traslapar el refuerzo superior en los extremos. ¿Qué dices tú? O sea, estaría bien que ese fierro superior se traslape en los extremos de la viga acá. O lógicamente no, porque no puedo traslapar en la zona donde el momento es máximo, pues, donde más voy a someter al fierro. Obviamente tienes que traslapar en las zonas donde la demanda en el fierro es mínima. ¿En qué zona convendría entonces traslapar el refuerzo del refuerzo superior? ¿En dónde conviene? Al centro, ¿no? Al centro convendrá realizar el traslado. ¿Listo? Ahí es donde debes realizar el traslado, para el fierro superior. Y para el fierro inferior, ¿dónde convendrá? Cerca al extremo, ¿no? No en el mismo extremo, porque generarás congestión de refuerzo con el nudo, pero sí cerca al extremo, en estas zonas. ¿Listo? Entonces, a ver, ese esquema es este. Este es el típico esquema de traslape en vigas, ¿no? Entonces, para las vigas normalmente te dirán que el fierro superior se traslapa en el tercio central, ¿sí? Y el fierro inferior en los tercios de los extremos. ¿Ok? Esa es la práctica común. Pero esto hay que tener cuidado. Esto solamente es válido si es que el diagrama de momento flector es así. Pero ¿y qué pasará cuando tu viga sea
con responsabilidad sísmica. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que una viga que tenga responsabilidad sísmica normalmente será una viga corta, de 2 metros, 3 metros. Una viga de 9 metros, 8 metros, no va a tener responsabilidad sísmica realmente. ¿Okay? Entonces, la premisa es no realizar traslapes en vigas con responsabilidad sísmica, pero eso es inevitable. ¿Por qué inevitable? Ahora imagínate un pórtico donde haya un montón de columnas y todas las vigas son cortas, todas las vigas son de 3 metros, digamos. Este diagrama de momento flector sí va a ser así. Todas van a ser sísmicas, pero como en conjunto toda esa viga suma más de 9 metros, entonces vas a tener que traslapar en algún lado, ¿no? Sí o sí. En este caso, ¿dónde traslaparías tu fierro? ¿Dónde convendría? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En el centro, pues, ¿no? Lo más cercano al centro. Ambos, ¿no? Tanto el positivo como el negativo. Listo, entonces esos son los criterios para definir traslapes en vigas. En losas funciona igual, pero para el caso sencillo, ¿no? Porque tú sabes que una losa no tiene responsabilidad. Ya. Entonces, ahora, el tema es el siguiente. Imagínate que tienes que hacer traslape para esta viga. Tú ya sabes que tanto el fierro superior como el fierro inferior los vas a traslapar al centro. Pero no vayas a cometer el error de traslapar todo en una sola viga. Eso sería un error, porque estás partiendo prácticamente la viga en dos. O sea, ¿qué es lo correcto? Si traslapas acá el fierro superior, el fierro inferior no lo traslapes, el fierro inferior lo corres. Y en otro tramo, digamos de acá 2 tramos, traslapas el inferior y ya no el superior, ¿me entiendes? Y así vas intercalando el traslape. Es un traslape intercalado. De tal manera que siempre va a haber una parte, que será la de arriba o la de abajo, que va a tener continuidad. ¿Se entiende el criterio? Idéntico para columnas. No toca en este curso ver columnas, lo verás en concreto 2, pero cuando tengan que traslapar fierros en columnas, en placas, nunca se recomienda traslapar todos los fierros de la columna en un mismo piso. No. En un tercer piso, digamos, traslapas cierta parte de los fierros, los demás corren. Y en el siguiente piso traslapas los fierros que faltan. ¿Entiendes? Ese es el criterio. Entonces es un poco complicado, en realidad, cumplir con esto a cabalidad en obra. Es bien complicado. ¿Por qué? Porque tendrías que pensar ya en el traslape antes de retasear el fierro, ¿no? Tú tendrías que decir, oye, ¿cómo voy a traslapar todo para empezar recién a definir dónde vas a cortar las varillas? En un buen proyecto, en una buena obra, por ejemplo, sobre todo las grandes obras donde se usa toda la metodología BIM, por ejemplo, tienes esta información, sí se puede hacer el retaseo previo al corte de fierro. Y de esa manera ya uno tiene pensado o diseñado prácticamente dónde vas a traslapar cada elemento. Pero en una obra menor, por ejemplo, un multifamiliar de acá, es muy común en los multifamiliares, viene el fierrero y corta a su criterio, corta como le da la gana, corta y empiezan a armar los fierros. Y cuando ya está armado, están armando, recién se dan cuenta que, oye, acá, pucha, me olvidé el traslado. Entonces empiezan a traslapar en zonas donde no se debe traslapar, ¿ya? O sea, te va a tocar traslapar fierro negativo en los extremos y traslapar fierro positivo en el centro. O sea, todo lo contrario a lo que estamos diciendo, ¿entiendes? Eso lo van a ver en obras, eso pasa. ¿Y qué hacen en esos casos? Algunos ingenieros dicen, no pasa nada, porque mi traslape en ese caso va a ser un clase C. Y ese traslape clase C, en la realidad, no está contemplado por la norma, pero vas a ver que te voy a mostrar la fotito. Acá por ejemplo. No sé si se ve, voy a dejar. Entonces fíjate, en un traslape te dan 3 tipos, A, B y C.
A y B son los que están contemplados en la norma. El C no está, ¿no? Pero hay, bueno, algunas personas que te dicen, no, sí, ya el clase sí. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no le vas a dar 1.3 LD, sino le vas a dar 1.7. O sea, le dicen, ya, traslapa donde quieras, pero le pones 1.7. Ya, eso no lo dice la norma, por si acaso. Eso lo dicen algunas personas, algunas empresas también, pero no está contemplado. Pero eso se hace, ¿no? O sea, es bastante común. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Ahora, el ACI no te da tampoco un traslape tipo C, pero sí te da algunos lineamientos. Te dice, oye, cuando traslapes en zonas donde no se puede, hace esto, hace lo otro, hasta aquí. Ya, eso es diferente. ¿Ok? Pero sepan ustedes que la norma solamente está hasta clase B. Entonces, dicho todo eso, ya más o menos entendiendo el panorama, ahora sí puedo explicarte esta tablita. Entonces, imagínate que las dos varillas que vas a traslapar, por ejemplo, son de 3/4. Voy a traslapar varillas de 3/4. Te pregunto, si hago un corte ahí, el corte 1-1, ¿cuál es el área que hay ahí? 2 fierros de 3/4, ¿sí o no? ¿Ok? Pero ¿cuánto necesitas tú por diseño? Solo una varilla de 3/4. Por lo tanto, ¿cuánto es la relación entre el área de acero proporcionado, o sea, lo que hay en el traslape, y el área de acero requerido en esa zona? 2. Bueno, igual o mayor que 2, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque las dos varillas son iguales, entonces acá hay el doble de área que en los otros lados. Por lo tanto, mi proporción entre área de acero proporcionado y requerido será igual o mayor que 2 en este caso. ¿Sí? Pero, si por ejemplo, cuando esto pasa en columnas, cuando de un piso a otro, digamos, en este primer piso, necesito fierro de 3/4, pero en el piso superior necesito ya 5/8. Entonces voy a hacer un traslape, pero a la vez voy a hacer una transición de diámetro, voy a pasar de 3/4 a 5/8. En ese caso, si hago esto, 3/4 acá, 5/8 acá, en el corte 1-1, ¿cuál es la proporción de área proporcional entre la requerida? ¿Será igual a 2, mayor a 2 o menor a 2? ¿Qué dicen? Pues si tienes 3/4 de un lado, 5/8 del otro, haces un corte al medio, en ese centro, ¿qué proporción hay? Pues si comparas esto con este fierro, sí es mayor a 2, pero si comparas esto con este otro fierro, no es mayor a 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál manda? Siempre va a mandar el escenario más crítico. Por lo tanto, en ese caso, tu área será menor que 2. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, esos son los dos casos. Dependerá en cuál de los dos estás para definir esta primera fila. Si estás en este menor que 2, ya tu empalme es clase B, sí o sí. Pero si es igual o mayor que 2, puede ser clase A o puede ser clase B, dependiendo de cuál es el porcentaje de acero que estás trasladando. Por decir, lo que te comentaba, digamos, ¿no?, que la viga tiene acá, esta acá, tiene 3 fierros de 3/4 arriba y tiene 3 fierros de 3/4 abajo. Ya, tiene 3 de 3/4 y 3 de 3/4. Yo he traslapado acá solamente los de arriba, los de abajo no. Y acá he traslapado los de abajo, pero no los de arriba. ¿Cuál es mi porcentaje de área total? O sea, todo el fierro que tiene la viga, ¿qué porcentaje estoy traslapando? ¿Qué dices? El 100% de fierro son 6 de 3/4. Acá solamente estoy traslapando 3. ¿Cuál es el porcentaje de fierro que estoy trasladando? 50%, ¿no? Entonces, tú en cada viga, cada columna vas a poder determinar cuál es el porcentaje de fierro que estás trasladando. Ese es el porcentaje. Y la tabla te dice, si ese porcentaje es menor a 50, menor o igual, será un empalme clase A. Y si es mayor a 50, será un empalme clase B. Ya te digo, en vigas, nosotros asumimos, y esto lo hacen casi todos, asumimos que en vigas los empalmes serán clase B. ¿Ya? Porque tú puedes pensar en tu diseño, en tu plano, que lo van a traslapar de tal manera, pero en obra pueden hacer cualquier otra cosa. Entonces tú, para tomar en cuenta esa posibilidad, te pones en el peor escenario y asumes un empalme clase B para vigas. Para columnas todavía se puede contemplar
un empalme clase A, dependiendo de los detalles constructivos que tú vayas a mandar. Si tú no detallas bien tu plano, no detallas bien tus traslapes, el constructor va a poder interpretarlo como quiera, y ahí puede hacerlo mal y tú estarás pues o sea, te va a perjudicar a tu estructura porque van a hacer cosas que tú no has contemplado. En ese caso te convendrá usar un traslape clase B para ti. ¿Ok? Bueno, esa es la clasificación. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Bueno, entonces, como te digo, para vigas asumiremos que es todo traslape clase B. Y como estamos en un traslape clase B, nuestra longitud será 1.3 LD. ¿Ya? A ver, entonces para acá, para esta viga que estuvimos haciendo, evidentemente no vamos a usar traslapes para los bastones, ¿no? Solamente vamos a traslapar el fierro corrido. Entonces para el fierro de arriba, nuestro traslape estará por acá, en el centro, no te olvides, en el centro. Y para el fierro de abajo, nuestros traslapes estarán por acá, puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha, pero no en los dos. Evidentemente no necesito traslapar en ambos extremos, traslapo en uno de los dos, el que sea, no importa. Ok, me quedo con el de la izquierda, digamos, traslapo. Ahora sería simplemente ver cuánto va a medir este traslape de celeste y cuánto va a medir este traslape de rojo. Repito, asumiremos que todos son traslapes clase B. Entonces, si todos son traslapes clase B, necesito que tú me ayudes y me digas cuánto sería la longitud de traslape en cada caso. A ver, te voy a mostrar mi cuadrito. A ver, mira, arriba en la viga, en la parte superior, tengo fierros de 5 octavos. Ok, ¿cuánto sería la longitud que debo usar? ¿Cuánto es LD? Solo LD. ¿Cuál usarías? ¿Superior o inferior? Superior, ¿no? Entonces sería 75. Pero ese es LD. Y el traslape debe ser 1.3 veces LD, o sea 94. Redondeando, le puedes dar 95 centímetros. ¿Ya está claro? ¿Sí? Y acá abajo, el celeste es de 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Cuánto sería el LD? Ahora sería una barra inferior, 83. Pero traslape clase B será 1,8 m, o sea 1,10 m. Entonces este traslape tendría que ser de 1,10 m. Y ya está, y eso es todo. Y así definen los traslapes. Por supuesto, como es solo una viga que tenemos acá, estoy poniendo el traslape de arriba y de abajo en el mismo tramo de viga. Pero en un proyecto real donde hay varios tramos de vigas, convendrá hacer esos traslapes de arriba y de abajo en diferentes tramos, ¿no? Intercalados, como te dice. ¿Se entiende eso? ¿No hay ninguna pregunta? Todo claro. Ok. Hay más cosas que ya te compete a ti revisar porque es bastante amplio, está todo en la norma. Pero hay restricciones para los traslapes. Los traslapes no se permiten siempre, ¿ya? Hay casos en los que se prohíben los traslapes, la norma prohíbe. Uno de ellos, por ejemplo, es en tensores. Cuando tienes tensores, la norma te prohíbe usar traslapes. Tensor es un elemento que trabaja a pura tracción. Cuando tengas pura tracción, entonces la norma dice no uses traslapes. ¿Ok? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y pasó en un proyecto en el mall de Caima, mall Plaza Caima. Pasó que teníamos algo así. Era un pórtico y acá al centro tenía
colgajos, una viga en realidad, porque de acá cuelga una plataforma que sirve para un escenario que hay por ahí. Entonces, esto de rojo cuelga del elemento de azul, que es de concreto. Por lo tanto, este elemento de morado, que estoy afirmando de morado, trabaja pura tracción, es un tirante. Entonces, ese elemento que trabaja pura tracción, esto más o menos eran 3 metros, por ahí, no era muy grande. Pero cometieron el error en obra de, como primero habían vaciado el pórtico, o sea, el pórtico se vacía primero y luego viene el tirante, ¿no? Entonces le dejaron unas mechitas acá, unas mechitas, como diciendo ya después traslapo el fierro en la mechita y completo el tirante, ¿me entiendes, no? Entonces esto se observó en obra porque la norma prohíbe el tema de tirantes, de traslapes en tirantes, ¿no? No se puede usar traslape cuando quieras, hay restricciones y eso hay que saberlo, por eso es bueno leer siempre la norma. Entonces, ¿qué solución le darías tú a eso? Si ya está vacío el pórtico. No sé si lo bota todo y vuelve a hacer bien, no, es imposible. ¿Qué solución habría a eso? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? O dice, ya, pegalo nomás, ya te. Qué bueno. ¿Qué harían? Si les daba la solución de la clase pasada. Bueno, lo que se hizo fue, en vez de traslapar, usar conectores mecánicos. Entonces colocaron conectores mecánicos para generar un buen empalme. Y los conectores mecánicos no están prohibidos ni para tirantes. Entonces, fue eso lo que se usó. Claro, hubo un adicional y demás, pero como era solo un elemento, la verdad es que no fue muy incidente. Así que, siempre tengan cuidado con esas cosas. Otro caso en el que no se permiten traslapes y tú ni te imaginarías quizás es en una estructura de albañilería. Imagínate una estructura de albañilería, muros portantes de albañilería. Bueno, creo que recién no se va a ese curso, pero digamos, ¿no? Tienes un muro grande, de 12 metros, por decir. Lo que estoy achurando es el ladrillo y lo que no estoy achurando es la columna y viga de concreto. Digamos que este muro tiene 12 metros. Ya después les van a enseñar en albañilería, pero esto de acá, a esto le llaman la viga solera. Y la viga solera es un tirante. Ya te van a enseñar después que esto trabaja a tracción. O sea, la viga solera no tiene un diagrama de momento flector, que le pones un fierro, no. Es un tirante. O sea, la fuerza de diseño en una viga solera es una tracción T, que actúa a lo largo de toda la viga. Eso ya te van a enseñar. Entonces, si es un tirante, ¿podré traslapar fierro acá? No, pero si tú vas a las obras, ¿qué mandan para esas vigas soleras? Mandan este detalle de traslape, este de acá, como si valiera para todo. Y eso no se puede hacer para una viga solera. Y eso sepan ustedes, no se puede, no se debe. ¿Okay? Porque la norma prohíbe. Y ahí tiene toda lógica, pues, un elemento que va a estar a pura tracción, vas a cortar el fierro, no, pues. No, obviamente ahí va a fallar. Entonces, ¿qué se hace en vigas soleras? En vigas soleras lo que se hace es un gancho. O sea, por ejemplo, acá tienes tu fierro y en vez de traslaparlo como en una viga normal, este fierro de verde llega hasta el borde de la columna y del borde opuesto nace el otro fierro. Acá, con gancho. E incluso acá en esta zona le ponen unos estribitos para reforzar el muro. Y ya está, o sea, no es que estás traslapando así el fierro para que luego se salga, lo que estás haciendo es que los dos fierros se amarren, si se abracen con el gancho. Entonces cuando ahí, esto en zoom digamos es algo así, ¿no? Visto en zoom, con un poco de zoom, los dos fierros entran así con ganchos. Ya, con gancho ahí. Entonces, cuando este gancho, este fierro de mora intente irse hacia la izquierda por tracción,
el fierro de verde va a intentar irse a la derecha por tracción. Y en vez de separarse, si tú hicieras un traslape, los fierros se separarían. Pero en vez de separarse acá, ¿qué van a hacer? Aplastarse uno a otro. Van a aplastar ese concreto. Y se va a generar, en vez de tracción, una compresión en esa zona. Y el concreto aguanta compresiones. Así que no deberías tener mayor problema en ese caso. Ya, y así solucionamos las vigas soleras en muros de herrería portantes que tengan alta o bastante longitud. ¿Ya? Y así hay más casos. Eso sí ya te lo dejo para que tú lo vayas practicando o lo vayas leyendo a la norma. ¿Okay? Pero hay limitantes. Y en el ACI también. Hay que leerlo siempre. No es parte de este curso, pero también en placas, sobre todo en placas, hay mucha restricción para los traslados. Porque las placas tienen altas concentraciones de esfuerzos y no se puede traslapar donde uno quiera. Y eso hay que saberlo. Sobre todo los que van a ir ahora. A nosotros los que diseñamos, o sea, nosotros lo sabemos porque tenemos que diseñar el elemento. Sabemos dónde hay que traslapar y dónde no. Pero un constructor a veces no le da mucha bola a eso, porque piensa que eso es chamba estructural y ya está. Pero a quien le va a tocar hacer el traslape es al constructor. Y él va a tener que tomar la decisión. Entonces, sí deben conocer de ese tema. Y si vas a ser supervisor, con mayor razón, porque el supervisor tiene que aprobar eso, ¿no? Y a veces los supervisores también no conocen el tema. Entonces ustedes tienen que conocer, tienen que ir preparados. Ya, listo muchachos. Eso sería todo el tema de anclajes. ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces paso al siguiente tema. Vamos a hablar ahora del diseño por corte. Vamos a entrar así. Una pregunta, no estoy seguro. ¿Cuántos son los finales? Creo que nos queda solo un mes. Sí. Es la primera semana de diciembre, ¿no? Sí. Ya, nos queda un mes. Entonces, yo debería estar terminando corte la siguiente semana, acabo por cortar. Y hasta ahí va a ser tu control. Tu primer control de esta parte va a ser probablemente el jueves 13 o el viernes 14, una de dos. Probablemente el viernes. Ya viernes 14. Anótalo por favor, viernes 14 de noviembre va a ser tu primer control. Y el segundo será el 28. Ya el 14 el primero, 28 el segundo. El 14 va a entrar anclajes, lo que vamos a ver, y cortantes, lo que voy a empezar ahora. Ya, anclajes y cortantes. Y para el segundo control entrará torsión y condiciones de servicio. Son los dos últimos temas. Torsión y condiciones de servicio. Pero todavía falta poco. Un poquillo de paciencia, no mucho. Ya hemos pasado lo peor. La parte de flexión y anclaje es lo más tedioso. Lo de ahora es bastante fácil. Ya, vamos a ver entonces. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí otro tema completamente diferente a lo que ya hemos visto. Todo el curso hasta ahora nos hemos dedicado íntegramente al diseño por flexión. Diseño por flexión y sus anclajes. ¿Ya? Eso es lo que más tiempo toma en un proyecto real, pero es lo que más te va a tocar hacer si es que te dedicas a esto. El diseño por corte es ya mucho más manejable, mucho más sencillo, a pesar de que es un fenómeno muchísimo más complejo. O sea, a nivel técnico, muy complejo diseñar así a precisión por corte. Pero la norma peruana es muy práctica en ese aspecto y nos permite solucionar esto de manera sencilla, aunque no real. No te olvides, todo lo que hacemos es mentira, pero es una mentira válida o segura, vamos a decirlo así. ¿No? Muy bien, entonces, a ver, esta es una típica falla por corte de una viga. ¿Ya? Una viga corta tiende a fallar por corte, una viga larga tiende a fallar por flexión. Simplemente un tema de esbeltez. Mientras más esbelta sea la viga, más propensa será a fallar por flexión. Mientras más corta sea, más propensa será a fallar por fuerza cortante. Y mira la fisura. La fisura es inclinada, es una diagonal. Tiende a ser 45 grados ese ángulo.
no es exactamente 45, pero tiende a ser 45 grados. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es coser esa fisura. O sea, es una fisura que al abrirse así, la tracción que está actuando aquí, si te das cuenta, es una tracción inclinada. Tiene que ser así para que se abra de esa manera en el concreto. ¿Te imaginas? ¿Cómo le haces frente a esa tracción? Antes, en flexión, mira las fisuras por flexión. Estas de acá son fisuras por flexión. ¿Qué diferencia notas entre estas de acá y esta de acá? Que son verticales. Que esta es vertical. Vertical. Y entonces, para que la fisura sea vertical, la tracción en esa zona tiene que ser horizontal. ¿Te lo imaginas? Pues si tú estiras así, la fisura va a ser vertical. ¿Sí o no? ¿Y qué hicimos para reforzar la viga por flexión? Teníamos que poner fierro en donde había tracción. Acá. Como la tracción era horizontal, los fierros que hemos diseñado, que son los longitudinales, son horizontales también. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si ahora la tracción es así, ¿cómo debería ser nuestro fierro? Inclinado, por lógica, ¿no? Tendría que ser inclinado. Ahora, ¿se pueden poner fierros inclinados? Sí se puede. O sea, de poder se puede. Pero, si tú mandas en un proyecto puro fierro inclinado, te van a mandar saludos los constructores porque eso no lo van a querer hacer. Lo pueden hacer, pero se van a demorar mucho más tiempo, ¿no? Y no es la idea tampoco, ¿no? O sea, no se trata de decir, mi cálculo me pide eso y tú frígate, tú ves cómo lo haces. No, tenemos que ir de la mano. Entonces lo que hacemos es muy simple, descompón esa fuerza. ¿Qué pasa si esa tracción la descompongo en una tracción 1 vertical y en una tracción 2 horizontal? ¿Vale o no vale? ¿Qué dices? Vale. Sí, vale. ¿Quién se va a llevar la tracción 2? El fierro longitudinal. O sea que el fierro longitudinal, aunque no parezca, el que ya sabes diseñar, ese fierro también resiste corte, también te va a ayudar a resistir cortante. Solo que la norma actual peruana no contempla el aporte de resistencia del fierro longitudinal. Ya te voy a explicar en un momento la razón. Pero sí contempla este, solamente contempla este, la resistencia del fierro que va a trabajar para T1. ¿Cuál es ese fierro que va a resistir la tracción vertical? ¿Cuál crees? Eso sí lo debes saber. El estribo, exacto. ¿Sí? El estribo será el encargado de asumir esa tracción T1. Entonces, si tú dibujas un estribo como cualquier otro, todos ya han visto estribos alguna vez. Entonces, en ese estribo, ¿cuáles son los lados o caras que van a resistir esa tracción T1? Las caras o lados verticales, a estos dos de verde. ¿Se nota? Esos dos son los que van a resistir esas tracciones T1. A esto les vamos a llamar los ramales de estribo. ¿Ya? Esos son los dos ramales que van a trabajar para resistir esa tracción. O sea que vas a tener dos fierritos verticales. Y tú vas a calcular a qué separación deben ir esos fierritos, que están distantes, para hacer frente a esa fuerza. Ya. En síntesis, ese es el mecanismo falla corte. Y la norma es muy básica, pero a la vez muy práctica también, en decirnos que la resistencia cortante de una viga será dos cosas: la suma del aporte de resistencia del concreto más la suma del aporte de resistencia del acero. O sea, el concreto, en este caso, sí va a aportar resistencia. A diferencia de en flexión, nosotros sabemos que despreciábamos la resistencia a tracción del concreto. Acá no vamos a despreciar la resistencia cortante porque no es despreciable, es una buena resistencia la que tiene el concreto a corte. Así que simplemente vamos a tomarlo en cuenta en nuestro cálculo. Y esa resistencia, por norma, será igual a esto: 0,53 raíz de F'(c) por B y por D. Todos los parámetros ya los conoces. D es el peralte efectivo, B el ancho, F'(c) pues el concreto.
Cópiate esa formulita en V sub C, por favor. Ya. Entonces, mira, si tú ves la fórmula de V sub C, uno diría, oye, ¿de qué depende la resistencia al cortante del concreto? Depende del tamaño de la viga, B por D, y depende de la calidad del concreto de extrusión. Nada más de eso. ¿Sí? Pero no depende solamente de esas cosas. O sea, esto es lo de la norma. De todas maneras, quiero mostrarte, a pesar de que no es parte del sílabo, pero te quiero mostrar porque me parece importante que lo sepas. Te voy a mostrar ahora las fórmulas, o un par de fórmulas un poquito más elaboradas, más precisas también, sobre la resistencia cortante de vigas. Ya, dame un segundito. Ya mira. Esta es la fórmula que has copiado, solo que está en otras unidades. Es 0.53 en nuestras unidades. ¿Ya? Y estas fórmulas que ves abajo, esta de acá, es la resistencia del acero, que ahorita la vamos a estudiar. Pero nuestra fórmula es súper básica. Y al ser súper básica, también más o menos como la del ACI, mira, se genera esta dispersión. Este gráfico que ves a la izquierda es del ACI del 2011, este de acá. O sea que es un ACI más o menos parecido a la norma actual peruana, porque nuestra norma es del 2009, o sea que va por ahí, tiene la misma tipo. Entonces acá lo que estás viendo es, mira, el cortante que resistió una viga hecha en ensayo en laboratorio versus el cortante que sale de esas fórmulas teóricas que vamos a estudiar. O sea, esto es lo teórico y esto es lo real. Entre comillas real porque es experimental. Entonces mira la dispersión. Si es que la fórmula fuera real, ¿cuánto debería ser esa relación? O sea, ¿a qué debería tender? A 1, ¿verdad? O sea que entonces debería ser 1, 1, 1, 1. Para que tú digas que tu fórmula, sí, pues es precisa, ¿no? Pero si ves esa dispersión, ¿qué opinarías tú? Es una total mentira, ¿no? Para ciertos casos te da menos de 1 y para otros casos te da más de 4. O sea, eso no tiene una tendencia clara. Ya, esto se estudió hace mucho tiempo, ¿no? Y, ¿qué puedes entender de aquí? Lo que te digo, o sea, no es broma, es que todo lo que hacemos es mentira, ¿no? Es mentira. Pero, ¿es mentira del lado seguro o es mentira del lado inseguro? ¿Tú qué dirías? ¿Qué interpretas ese gráfico? ¿Lado seguro? A ver, de mayor a si esto es mayor, en la mayoría de casos mayor a 1, ¿no? Entonces, si es mayor a 1 significa que la vida real resistió más de lo que tú pensaste que iba a resistir. ¿Eso está del lado seguro? Sí. Está bien, pues, está del lado seguro. Entonces, digamos que esta zona, donde todo es mayor a 1, no nos preocupa tanto, pero esta pequeña zona sí. Sí, donde es menor a 1. ¿Y eso en qué afecta? En el D, Espérate que te lo digo. Entonces, cuando se estudió esto, se dijo, oye, ¿por qué a medida que aumento el peralte, la viga empieza a ser más débil por corte? Y eso se debe a un fenómeno llamado efecto tamaño. Así anota, el efecto tamaño. Esto no es parte del curso, pero es para que lo investigues y que te da curiosidad. Efecto tamaño. ¿Ya? El efecto tamaño es o sea, se descubrió hace un par de años, hace unos 10 años, y se decía que tiene que ver no con nuestra ciencia, que es la ingeniería estructural, sino con la mecánica de fractura. Hay unos locos que se dedican a estudiar cómo crece la fisura a medida que tú la vas cargando. O sea, pueden predecir cómo es que se va a ir abriendo, con qué velocidad y cuál es el ancho de fisura a medida que tú vas incrementando la carga. Eso es otra ciencia. O sea, hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar eso. Y a partir de esa mecánica de fractura se descubrió el efecto tamaño. Y se vio que ahí había algo que no estábamos contemplando en el diseño. ¿Ya? Entonces se hicieron investigaciones.
A ver, entonces te voy a dar un poquito de contexto. ACI cada cierto tiempo lanza concursos donde todo el mundo puede participar, incluso ustedes. Y lo que dice es, vamos a ensayar tal viga, por decirlo. En 15 de diciembre de este año vamos a ensayar 10 vigas a cortante. Estas son sus características, te dan toda la información y este es el patrón de cargas que se usa para el ensayo. Y el concurso trata de que cada uno proponga una fórmula para predecir cuánto va a resistir esa viga, o sea, cuánto se va a formar y cuánto va a resistir. Y eso pasa no todos los años, pero cada 2 años lo hacen. Y ahí postula gente de todo el mundo, sobre todo los que investigan, ¿no? Entonces, uno de mis profesores postuló a esto. Eso fue hace ya bastantes años. Y hicieron su formulita. Pero antes de hacer la formulita, tienes que hacer toda una investigación, no es así nomás. Entonces, en esa investigación, intentaron responder algunas preguntas que son estas de acá. Creo que está en el aula virtual, si no, igual te compartiré para que lo puedas ver. Pero a partir de esas cuestiones, empezaron a estudiar ya a fondo qué pasaba en el mecanismo de falla cortante. Toda la información te la estoy compartiendo ahí, se hicieron ensayos y demás. Y se llegaron a ciertas fórmulas. La fórmula, para que te hagas una idea, que nosotros vamos a usar, es esta. Esta es nuestra simple fórmula, ¿no? Y la fórmula que ellos usan para poder predecir la respuesta de una viga de este tipo es esta. Es algo así. Esta es una y por acá está la otra. Todo este conjunto de fórmulas en la otra. Son de 2 autores diferentes. Este es uno y este es otro. Entonces, fíjate la complejidad de la fórmula. Esta fórmula sí es compleja. O sea, no es que el lambda, por ejemplo, te lo dan de dato y ya está. No, el lambda se tiene que hacer todo un estudio por el cuánto lambda. Y para cada parámetro igualmente. Entonces, esta fórmula sí, digamos, es más precisa de lo normal, pero te das cuenta que en un diseño real usar esto es imposible. O sea, nosotros no podemos buscar, y esa es la diferencia entre los investigadores y los que nos dedicamos a hacer proyectos. Los que nos dedicamos a hacer proyectos no nos importa mucho saber la verdad, nos importa tener las herramientas suficientes para resolver un problema de manera rápida, fácil y práctica. En cambio, los investigadores buscan la verdad, ¿no? Y a cambio de eso se dedican años a estudiar un solo tema. Y en realidad los dos se complementan, ¿no? La academia y la industria siempre tienen que complementarse. Nunca podemos estar, digamos, ahí peleándonos. Pero quiero marcar ese contraste porque quiero dejar claro que usar esta fórmula en la vida real, en un proyecto real, es imposible, ¿ya? Pero sí en una investigación como para poder saber qué podemos predecir esa resistencia. Bueno, postularon diferentes investigadores y estos son los resultados. Te voy a mostrar. Esto es, ¿ya? Entonces, lo que estás viendo ahí es el ratio, lo mismo la resistencia real entre la resistencia teórica, o sea, lo que resistió la viga en el experimento versus lo que tú dijiste que iba a resistir, ¿ya? Para que entiendas, esto es una viga de concreto reforzado without estribos. Esta es una viga de concreto con estribos. Esta es una viga pretensada sin estribos y una viga pretensada con estribos. O sea, para esos 4 tipos de vigas se hicieron los ensayos. Y estos son los que participaron de ese concurso. Entonces, así viéndolo a grandes rasgos, ¿a quién le darías tú el triunfo? O sea, ordénalos por número, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. A ver, para que se entienda un poco mejor. Este de acá, digamos, de esta viga se hicieron 4 ensayos, por decirlo. El promedio de esos ensayos es este ratio. O sea, puede ser que de los 4 ensayos uno salió 1, otro salió 1.2, otro salió 1.18, y al final el promedio de todos esos es ese valor. Y este COP es como la desviación estándar.
¿Ya? Mientras más pequeño sea el CO, es que más preciso es el resultado. Ya, a ver qué dicen. Depende de cada tipo, ¿no? Algunos sacaron mejor en uno, otro en otro, pero así en general, en resumen. La última. ¿No? Ya está. Y mira la precisión: 1.1, 1.2. Pues estamos hablando de presiones que sí llegan a predecir bastante bien la resistencia real de una vida. ¿Ya? Y el doctor Marín fue el que fue mi profesor. Él es uno de los que hace el eurocódigo allá en Europa, el eurocódigo concreto. O sea que es un tigre. También ya está viejito, de toda su vida está viejito. Y él qué dice? Él te dice que la resistencia al cortante, ¿dónde está esto? Acá está. Depende de estas cosas. Mira, en nuestra fórmula simple que vamos a usar, la que vamos a usar nosotros, que es así, la resistencia al concreto solo depende del tamaño de la viga, P por D, y del eje de ampliación, nada más. En cambio, la propuesta técnica de él habla de que la resistencia al concreto depende principalmente de estos cuatro aspectos resistentes. Uno es las tensiones residuales en la fisura, otro es el efecto pasador, ahorita te voy a explicar, la cabeza de compresión, que es súper importante, y el efecto tamaño. Ya te hablaba algo del efecto tamaño. Tensiones residuales: imagínate que se genera una fisura. Esta es la fisura. Fisura. ¿Acaso el concreto ya se cortó? No, ¿verdad? Pero nosotros ¿qué asumimos? Que cuando ya se fisuró el concreto, ya no resiste nada, ¿verdad? Pero no es verdad, porque si esa fisura no es muy grande, entre piedra y piedra, mira el agregado grueso, hay interacción, ¿o no? ¿Sí? A eso le llaman la interacción del agregado grueso. Pero esa interacción, ¿cuándo se perdería? O sea, ¿cómo tú definirías matemáticamente el límite en el que esa interacción va a empezar a perderse? Sería muy fácil. Parece difícil, pero es fácil. A este ancho de fisura le vamos a llamar W. Cuando W sea igual o mayor al tamaño máximo nominal del agregado, esa fisura será tan grande que ya los agregados no van a estar en contacto, ¿me entiendes? Se separan. Y ahí sí el concreto pierde ese mecanismo resistente. ¿Se entiende esa idea? Pero también estará claro que a medida que va creciendo el ancho de fisura, vas perdiendo resistencia. No es que acá la resistencia es 100 y cuando se abre todo es 0. No te importa hacerlo así. Te importa decir que cuando este ancho sea 1, la resistencia será 100. Y cuando el ancho sea 2, la resistencia será 80. E ir viendo cómo va progresando esa resistencia. Eso no lo hacemos nosotros. Eso lo haces a partir de la mecánica de fractura. Lo hace otra ciencia. Hay gente que se dedica a eso, que son los ingenieros de materiales, no nosotros. ¿Ya? Pero a partir de su información se puede sacar eso. Después está el efecto pasador. Mira, este es el efecto pasador. Y esto está corroborado experimentalmente. Ya hay estructuras que debieron colapsar y no han colapsado debido al efecto pasador. ¿Qué entiendes de esto? A ver, se generó la fisura diagonal. Se cortó el concreto. ¿Quién va a aguantar? Mira, ¿qué es ese pedacito que ves ahí? Es el fierro longitudinal. O sea que el fierro longitudinal, cuando aparece la fisura por corte, también trabaja. ¿Ok? Y ese puede mantener estable la estructura a pesar de que ya haya fallado por corte. Entonces, eso también aporta resistencia. Solo que nosotros no la tomamos en cuenta. ¿Ya? Y finalmente está la cabeza de compresión. Bueno, este es un efecto un poquito más complejo. Básicamente lo que te dice es lo siguiente. Mira, esta es la distribución de cortantes que hay en una viga que todavía no se ha fisurado mucho. A ti te han enseñado mecánica de materiales, o en todo caso, corrígeme si estoy mal, te han dicho que si tú sometes a un estado de cortante puro una viga rectangular, su distribución de cortantes es así. ¿Has visto ese diagrama después? Donde tau era V por Q entre inercia por Y. ¿Te suena esa fórmula? ¿No? Ya. Eso lo has visto en mecánica de materiales. Esa figurita, claro, así verla así es como que muy de dibujos animados, pero ya en la realidad más o menos así. No, se parece. Pero a medida que la viga se va fisurando por el efecto de la flexión y demás, ese diagrama
cambia a un diagrama de cortantes, pero plásticos, o sea, inelásticos. ¿Y qué notas? Que acá, ¿dónde está la panza? Al centro. Pero a medida que la viga se va fisurando, ¿qué pasa con la panza? Se va hacia arriba. Por eso le llaman la cabeza de compresión, porque va hacia arriba. Pero arriba, si acá hay tracciones fuertes, por eso se fisura. Acá, ¿qué hay? Compresiones grandes. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Romper un concreto que no tiene compresión o romper un concreto que está súper comprimido? Es mucho más difícil romper el concreto que está comprimido, porque al estar comprimido genera fuerzas de fricción. Tú sabes que la fricción es N por mu, o mu por N. Ese N, esa normal, es la fuerza de compresión. Entonces, mientras más grande sea esa normal, más fricción habrá que haga efecto opuesto al cortante. Entonces, va a ser más difícil cortar la viga en esa zona. Y eso también aporta resistencia, solo que a esto le llaman un mecanismo de falla no lineal, cuyo análisis es complejo. Pero bueno, existe y hay bastante gente que ya lo ha estudiado. Y a partir de eso es que se puede llegar a expresiones de este tipo como te hace un rato, que ya pueden predecir mucho mejor la resistencia cortante. ¿Listo? Pero eso solamente para que sepas que se puede hoy en día llegar a esa resistencia. Pero nosotros, en nuestros cálculos diarios, solamente vamos a usar esta simple ecuación. Sabemos que es mentira, pero sabemos también que en la gran mayoría de casos será seguro. Así que la podemos usar sin problema. La norma también la completa. Listo. Ya, entonces, hasta ahí como parte teórica. Ya la siguiente clase ya entró a hacer el ejercicio, mostrarte las fórmulas y a ver a detalle cómo es que se dice el proceso. Ya, por hoy nos quedamos aquí, muchachos. Gracias.